hermano Alex hace rato con nosotros y que seguimos continúe. Bendición. Gracias, mi hermano. Bueno, Dios les bendiga. Bueno, gracias al Señor Jesús por tenernos aquí. Permítanme colocar. Gracias. Bueno, agradecemos al pastor que nos haya invitado. Agradecemos también a todos ustedes, mis hermanos. De verdad que para mí es un honor poder estar con ustedes en esta mañana. Como dice el hermano, pues por la gracia de Dios trabajamos en el evangelismo y trabajamos defendiendo la doctrina. Ese es nuestro trabajo. Por favor, abra su Biblia, libro de los Hechos, capítulo 7. Ya lo dijo el hermano, mi nombre es Alexander Escobar, pero me dicen Alex Serrat. Libro de los Hechos, capítulo 7. Vamos a leer allí dos versos nomás, verso 55, verso 56. Y como dijo nuestro pastor, ojalá hayan traído con qué tomar apuntes. Es un tema que de verdad es muy, digámoslo así, en un sentido evangelístico. En un sentido evangelístico es un tema que nos preguntan mucho, o que también nos piden defender, o que también nos atacan mucho por esto. Y como nos atacan, tenemos que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Defendernos. ¿Y cómo lo hacemos? Con la palabra. No hay de otra explicación, con la palabra. Dice aquí, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. ¿Estamos allí? Hechos 7, 55, 56. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. De gloria a Dios, por favor. Debemos tomar vida. Gloria a Dios. Puede sentarse. Hoy vamos a ver este tema: Jesús a la diestra ¿de quién? Dios. De Dios. Ese es el tema: Jesús a la diestra de Dios. Cuando no sé cuántos de nosotros, de los que hay aquí, hayan asistido a una iglesia que no sea una iglesia del nombre. Yo asistí a una iglesia adventista en mis inicios como buscando la verdad de Dios. Asistí a una iglesia adventista y siempre se nos enseñó y se sigue enseñando que cuando la Biblia habla de Jesús a la diestra de Dios es porque Él está, ¿quién me ayuda? ¿De quién? De Dios, del Padre, ¿sí o no? Siempre. Vamos a leer, por ejemplo, otro verso, el libro de los Romanos, capítulo 8, verso 34, dice: ¿y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Otro verso conocido. ¿A quién me dice otro? A ver, ¿quién me enseña otro? A ver, somos lectores de la Biblia, ¿no? ¿Quién me enseña otro? Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate ¿a dónde? Siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y siempre la Biblia habla de Jesús a la diestra de Dios. Y entonces, ¿cómo debemos nosotros explicar esto? Porque pareciera que la Biblia nos está hablando de que hay una persona divina a la derecha de otra persona divina. ¿Será así? ¿Por qué no? ¿Por qué qué? Dios es uno. Es lo primero que tenemos nosotros que empezar a explicar. Es imposible que haya una persona divina sentada a la derecha de otra persona divina que también es Dios, porque la Biblia dice que Dios es uno. ¿Dónde lo dice?
Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor o Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y no es uno en varios, sino que es uno absoluto, uno numérico. ¿Cómo sabemos eso? Porque Deuteronomio 6:13 dice que ese Jehová que es uno es solo. ¿Lo ha leído usted? Dice, a él solo servirás, a él solo, no es otro. Deuteronomio 4:35 y 39. Allí el escritor, allí Moisés escribe y dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra. ¿Y cuántos hay? Dice, no hay otro además de él. Aprende pues, escuche lo que le dice Moisés a Israel. Aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. ¿Y cuántos hay? No hay otro. Eso lo dice literalmente. Por lo tanto, es imposible que cuando la Biblia dice que Jesús está a la diestra de Dios, es porque Él esté al ladito de otro Dios. Porque la Biblia lo contradice. Es más, la Biblia nos dice que ese Dios que es uno, no tiene semejante. ¿Lo han leído? No tiene semejante, no hay coigual, no hay semejante a Él. Jeremías capítulo 10, verso 10 dice, Jehová, no hay semejante a ti. Es lo que dice la Biblia. Jehová, no hay semejante a ti. Isaías también lo repite en su libro, Isaías capítulo 46, verso 5 y verso 9. Mire que Dios hace una pregunta, dice, ¿a quién me asemejáis? Me igualáis y me comparáis. ¿Para qué? Para que seamos semejantes. Dios mismo responde, Él mismo se responde. Él mismo responde, o le responde a su pueblo, le responde a la iglesia, le responde a aquel que dice que con él hay otro semejante o hay otros semejantes. No, es imposible. La Biblia dice en el verso 9, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro. Dice aquí, no hay otro Dios y nadie hay semejante a mí. Esa es la verdad. Es imposible que cuando la Biblia nos diga que Jesús está a la diestra de Dios, es porque Él sea otro Dios. Porque si no, ¿sabe qué pasaría con esto? Que Dios es un mentiroso, y me disculpan. Porque si hay otro Dios sentado a la derecha de Él, otra persona divina sentada a la derecha de Él, y Él nos está diciendo que no hay otro, entonces tenemos un problema. Porque la Biblia miente. Resulta que la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre. Dios es un Dios de revelación. Dios es un Dios de orden. Él revela. Dice que las cosas reveladas de Él se las ha dado a su pueblo. Por lo tanto, esto tiene que ser, Jesús a la diestra de Dios, tiene que ser una revelación distinta, una revelación poderosa. Pero ¿cómo más podemos ver esto? Primer libro de Crónicas. Vamos allá. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, verso 20. Allí el salmista David escribe esto. Mira lo que dice, primer libro de Crónicas 17, 20. Mira lo que dice. Jehová, no hay semejante a ti. No hay Dios. ¿Sino quién? Tú. Sino tú. Entonces Dios es uno. Es uno porque es solo. Es solo porque no hay otro además de Él, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Y es solo y es uno y no hay otro además de Él. ¿Por qué? Porque no hay semejante a Él. No hay semejante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos explicar esto? ¿Cómo podemos explicar que Jesús esté a la diestra de Dios? Mire, la Biblia nos dice en Jeremías 23, 24. ¿Quién me ayuda, por favor? Jeremías capítulo 23, verso 24. ¿Qué dice allí? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, a quienes contigo, que yo no lo vea? Escuche, por favor.
¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Escuche, ¿se esconderá alguno? Escúcheme, por favor. Jeremías 23, verso 24. ¿Se esconderá alguno? ¿Dice quién? Jehová. Dios, ¿sí o no? Ese Dios que es solo, ese Dios que no tiene semejante, ese Dios que no tiene coigual, ese Dios que es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Dice, ¿se esconderá alguno en escondrijos donde yo no lo vea? Dice, no lleno yo los cielos y la tierra. Y si Dios lo llena todo, llena los cielos y llena la tierra, no hay espacio para otro. No hay espacio. ¿O sí? No queda espacio, Él lo llena todo. Lo llena todo. Ahora, cuando nosotros analizamos lo que vieron los profetas, o a cuántos vieron, según la Biblia siempre me va a decir que al Dios nuestro, cuando lo vieron, ¿vieron a cuántos? A uno solo. Uno solo. ¿Dónde podemos leer eso? Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 14. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, verso 14. El profeta Micaías, ¿qué dice? Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Mira lo que dice en el verso 19. Entonces él dijo, ¿quién? El profeta. ¿Qué dijo? Oye pues palabra de Jehová. ¿Qué dice? Yo vi, escuche bien, léalo bien, analícelo bien. Yo vi a quién, a Jehová. ¿Ah? Sentado ¿dónde? En su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. El profeta solamente vio a ¿cuántos? A uno solo, porque Dios es uno, no hay otro, no hay semejante, no hay coigual, no existe otro además de él. Él mismo lo dice en Isaías capítulo 44 verso 8, dice que él no conoce otro Dios. No conoce a nadie. No hay igual a él. El profeta Isaías también nos dice lo mismo. Isaías dice en Isaías capítulo 6. Dice en los días que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado. ¿A cuántos vio? A uno solo. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a cuántos vio Isaías. Han visto mis ojos a quién, al rey Jehová de los ejércitos. Isaías, ningún profeta, ninguno de ellos vio a 2 o a 3 en el trono, siempre vieron a uno solo. Juan el apóstol, preso en la isla de Patmos, dice que estaba en el día del Señor y vio en el cielo un trono establecido, y en el trono ¿cuántos sentados? Uno sentado. Es imposible. Cuando la Biblia diga Jesús a la diestra de Dios, es porque hay varios. Bíblicamente, imposible. Filosóficamente, humanamente, bueno, es posible, pero vamos a verlo. Vamos a mirar eso. Vamos a mirar el último punto. Como le estoy enseñando cómo usted abordar esta conversación. Cuando usted le digan, mire, es que Jesús está a la diestra de Dios, comience refutando el argumento. ¿Cuál es el argumento? Que Jesús a la diestra de Dios indica que hay varios.
No comience refutándolo, comience enseñándole a la persona con que usted dialogue que no son varios, que es uno solo, que Dios es uno, que no hay otro además de Él. Comience mostrándole esto. En el libro del profeta Ezequiel, permítame mostrarle esto. Ezequiel vio al Señor y Ezequiel vio solamente a uno solo. Ezequiel capítulo 1, verso 26 dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de ¿cuántos tronos? Ezequiel 1:26, para que leamos allí. Se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. En el trono había una apariencia de hombre, pero ¿quién era ese que tenía esa apariencia de hombre? Y de apariencia como bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Mira lo que explica el profeta. ¿Quién era ese que parecía hombre sentado sobre el trono? Era un hombre. Dice que estaba resplandeciente, tenía resplandor, resplandecía. ¿Pero quién era? Dice el profeta, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Quién era el que hablaba? A ver, capítulo 2, verso 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién es el que estaba sentado en el trono? A ese que vieron. ¿Quién era? El mismo Dios, el único Dios, el Dios invisible, el inmortal. Ese Dios, el único Dios, el que es el invisible. Ese Dios que es espíritu. Tiene un cuerpo de gloria. Tiene un cuerpo semejante al nuestro, un cuerpo de gloria. Le llama la Biblia. Es la semejanza de la gloria de Él. Pero no es otro sentado en el trono, sino que es Él mismo, dejándose ver. Yo quiero que miremos esto. Es imposible que Jesús esté sentado a la diestra de Dios como otro Dios, dado que Él es el mismo y único Dios. Es imposible. ¿Dónde vemos eso? Juan capítulo 12. Leamos allí, por favor, Juan 12. Mire lo que dice Juan 12, verso 39. Aquí Juan presenta a Jesús como hombre y lo presenta como el Dios glorificado. Desde el verso 37 dice, estas cosas habló Jesús, se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Aquí vamos a empezar a ver por qué Jesús está a la diestra de Dios. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. Mire, Juan presenta a Jesús como ¿quién? Como el siervo. Porque Isaías 53 habla de un hombre, del varón de dolores, ese varón experimentado en quebrantos. Juan está diciendo aquí que Jesús es aquel del que el profeta dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado qué? ¿Sobre quién se ha revelado qué? ¿Qué dice el verso? El brazo del Señor. ¿Sobre quién se ha revelado qué? El brazo del Señor. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías acerca de quién? De Jesús. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entienda con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿A quién vio Isaías? Ya lo leímos. ¿A quién vio Isaías? ¿A quién vio Isaías? ¿A quién? A Dios. ¡Ay de mí!, dijo Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos ¿a quién? Al Rey, Jehová de los ejércitos. Juan nos está diciendo aquí, en esta porción de la Escritura, Juan nos está resumiendo que Jesús es el varón experimentado en quebrantos, pero también es el único Dios, ese Dios que está sentado en el trono, ese Dios que se vistió de majestad, ese Dios que se vistió de gloria, ese Dios que se vio, ese Dios al cual vieron los profetas
profetas. Ese es Jesús. Por eso Jesús no puede ser otro Dios, otra persona divina sentado en el trono, dado que Él es el mismo y único Dios, al que vio Isaías, al que vieron los profetas. Aquel es el Dios, ese único Dios que no tiene semejante, no hay igual a Él. Efesios en el capítulo 4. Leamos allá, por favor. Efesios en el capítulo 4. Leímos en Jeremías 23-24 que dice que Dios lo llena todo. ¿Sí o no? Y ese Yahvé o Jehová, el que no tiene otro semejante. Pero aquí en Efesios, Pablo dice que ese es Jesús. Efesios 4, verso 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. ¿Sabe quién es este? Este no es otro. Este es Jesús. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Cómo sabemos que es Jesús? Libro de la carta de Pablo, a los Romanos capítulo 9, verso 5. ¿Qué dice allí? A ver, un lector de la Biblia, de memoria. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, ¿vino quién? Cristo, el cual es ¿qué? Dios, por encima de todas las cosas. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. El que es sobre todos. Juan en el capítulo 3, verso 31. Leamos allí Juan capítulo 3, verso 31. El que de arriba viene, ¿es sobre quién? Es sobre todos. ¿Quién es el que es ese Dios que es sobre todos? Un Dios y Padre que es sobre todos. ¿Quién es? El que vino de arriba. ¿Ese quién? Tiene nombre propio. No tiene un nombre común. No, tiene nombre propio. Su nombre, Jesucristo. Él es el que viene de arriba. Él es el que es sobre todos. Él es el gran Dios y Salvador. Dios por encima de todas las cosas. Por eso Pablo dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es Cristo en vosotros. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 3:13 dice allí que Cristo, a ver, uno que lo lea, por favor, Colosenses 3:13. ¿Quién es Cristo para Pablo allí? Colosenses 3:13. ¿Qué dice? Sufriendo los unos a los otros. Colosenses. Colosenses 3:13. A ver. Dice, sufriendo los unos a los otros. Perdón. Colosenses 3:11. A ver, léalo. Duro. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Cristo es el todo y el todo. Mas Cristo es el todo. Escuche bien, el todo, ¿en quién? En todos. Jesucristo es el todo, no le busque otro, no hay otro. Él es el todo, Él es el alfa, la omega, principio y fin, el Dios eterno, Dios manifestado en carne. Él es el cordero, es el león, Él es el todo, el primero, el último. Él es el alfa, el espíritu, Él es el todo, no hay otro además de Él. Y en todos vendré a vosotros, estaré en vosotros. Él es el Espíritu, no hay otro además de Él. Pero mire lo que dice Pablo aquí, sigamos leyendo 4:7 del Efesios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién era ese que subiendo a lo alto? ¿Quién era ese? Averigüémoslo en la Biblia. Mire, todo tiene respuesta en la Biblia. Todo tiene respuesta. Salmo 68. Salmo 68. Vamos a leerlo, por favor. Acompáñeme allí.
Salmo 68, versos 17 y 18. Ajá. El Señor viene del Sinaí a su santuario. ¿Quién venía al Sinaí? El que descendió al Sinaí. Ese mismo fue el que vino a su santuario. No vendría otro. No vendría otro. Siga leyendo, por favor. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Para que habite entre ellos, ¿quién? Jehová Dios. El Señor viene del Sinaí a su santuario. El que descendió al Sinaí, aquella gloria que se vio, la que vio Israel, la que vio Moisés, la que vieron los ancianos, las cuales temieron y dijeron: no nos subamos nosotros, sube tú porque tenemos miedo. El Señor descendió en gloria, el monte humeaba delante de la presencia de Dios. Y dice aquí: el Señor viene del Sinaí a su santuario. Recuerde que hubo uno que vino a su templo y él mismo dijo: mi casa es casa de qué? De oración. El Señor mismo, el dueño del templo, vino a su templo. Ya no estaba en el Sinaí, ahorita venía ¿a dónde? A su templo, a efectuar ¿qué? La purificación por nuestros pecados. Y dice aquí: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ¿quién? Jehová Dios. Dios fue manifestado en carne. Pero mire lo que dice aquí: ¿quién era aquel que vendría? Que vendría y cautivaría la cautividad. Cautivó al cautivador, cautivó al diablo, a Satanás, lo exhibió públicamente, triunfando sobre él. ¿Dónde? En la cruz lo cautivó. ¿Será quitado el botín al tirano? Pregunta el Señor. Isaías 46, verso 26 en adelante dice: ¿será quitado el botín al tirano? ¿Será rescatado el cautivo de aquel cautivador? El Señor dice: sí, ciertamente el cautivo será rescatado, el tirano será despojado, porque yo, dice el Señor, yo salvaré tus hijos, y seré conocido, dice allí, y conocerás que yo, Jehová, soy quien, el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. El cautivo fue libertado, el preso fue sacado. Sí, aquellos que estábamos cautivos bajo el diablo, bajo la prisión diabólica, bajo la carne, bajo el pecado, el Señor vino, nos rescató, nos sacó de prisiones de oscuridad y nos sentó en los lugares celestiales con Él. Pero no era otro Dios, por eso dice: y conocerás, Isaías 46, verso 26 en adelante. Y conocerás que yo, Jehová, soy ¿quién? El Salvador tuyo. ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es? Jesús. Es otro Dios. Entonces, Jesús sentado a la diestra de Dios es otro Dios. No, es el mismo Dios. Sigamos aquí un momentico en Efesios. Dice: y eso de que subió, ¿qué es sino que también ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Esto será tema para otra ocasión. O los que quieran ver la explicación, está en el canal de YouTube. El que descendió, escuche bien, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién es el que lo llena todo? Dios, el único Dios. Entonces Jesús, si Jesús es el mismo Jehová que lo llena todo, entonces no puede ser que Él esté sentado a la derecha de otro Dios, ¿o sí? No. No puede ser. Ahora vamos a ver cómo es que Jesús está sentado. A nosotros, cuando hemos leído la Biblia, sabemos que diestra tiene un significado para Dios. ¿Qué significa? El poder. ¿Sí o no? El poder. Eso es lo que le damos. ¿Dónde está eso? ¿Dónde lo dice la Biblia? Éxodo capítulo 15, vamos a leer unos 2 versos. Éxodo 15 dice, Éxodo 15:6: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado el enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Verso 12: extendiste tu diestra, y la tierra
los tragó. Éxodo 15, verso 6 y el verso 12. Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. ¿Dónde más podemos ver eso? En el Salmo 44, verso 3. El brazo de Dios es el que efectúa el poder, el brazo de Dios. Salmo 44, verso 3 dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino que tu diestra y tu brazo a la luz de tu rostro. La diestra de Dios es la que hace maravillas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender que Jesús está a la diestra de Dios? Porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Pero va mucho más allá. Isaías en el capítulo 51. Verso 9 dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, ¿ok? O brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Entonces, cuando vemos que la diestra de Dios es poder, no significa en Dios lado derecho. No, significa poder. Pero va mucho más allá. La diestra de Dios va mucho más allá de poder. Y por eso vamos a mirar cómo es que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Tipológicamente, brazo significa ser humano. Escuche bien. Bíblicamente o tipológicamente, el brazo, cuando la Biblia habla de brazo, habla de un tipo de un ser humano. ¿Dónde lo encontramos? Jeremías capítulo 17 y en el segundo libro de Crónicas capítulo 32. Jeremías 17 y otro que me busque por allá, segundo libro de Crónicas 32, verso 8. Para ir avanzando un poquito. Jeremías 17, verso del 1 al 5, dice, el pecado de Judá escrito está, con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mire lo que dice el verso 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Esa carne no significa un filete, sino un ser humano. Maldito el varón que confía en ¿quién? En el hombre. Que pone su esperanza en ¿quién? Cambiemos la palabra brazo, cambiémosla por ¿quién? Carne, cambiemos la palabra por ¿quién? Que pone su confianza en el ser humano y no en Dios. ¿Cuál dijimos? Segunda de Crónicas 32, 8. ¿Quién lo encontró? ¿Por quién está el brazo de carne? Hasta nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Mire, con él está el brazo de carne. ¿Hablando de qué? De poner la confianza en ¿quién? En el ser humano. Tipológicamente, brazo, la diestra de Dios, es un ser humano. Y lo vamos a mirar. No me mire así. No me mire así. Vamos a mirarlo. Isaías 53, verso 1. ¿Quién lo lee? Vamos a mirar que cuando la Biblia habla del brazo de Dios, de la diestra de Dios, se refiere a un ser humano, pero no cualquiera. Isaías 53, verso 1. ¿Qué dice? Quien ha creído a nuestro anuncio, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Oiga bien. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado qué? El brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Mas sin atractivo le veremos para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. El brazo de Jehová que se manifestó, ¿quién era? Jesús. Un hombre. Un hombre. Allí habla de un varón. ¿Qué se manifestó? Dice Isaías 53. Isaías pregunta, Señor,
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué se manifestó? ¿Qué fue lo que se manifestó? ¿Un simple hombre? ¿Qué se manifestó? ¿Quién se manifestó? ¿Ah? ¿Un simple hombre? La Biblia dice Dios. ¿Fue manifestado en qué? En carne, como un ser humano, porque Dios sería el que se manifestaría. Isaías 40 lo dice: voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios, y se manifestará, dice el verso 5, se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y el verso 9 dice Isaías: vean aquí al Dios vuestro. Y el verso 10 dice: vendrá Jehová el Señor. Cuando la Biblia nos dice que el brazo de Dios fue manifestado, no se refiere a otra persona divina. Cuando la Biblia habla de Jesús a la diestra de Dios, es porque Él es Dios, el brazo de Dios que se manifestó. ¿Para qué? Para venir a salvarnos, para llevar el castigo de nuestra paz sobre Él y pagar el precio por nuestros pecados. No se manifestó otro Dios, sino el mismo y único Dios. Desnudó su brazo, se manifestó. Por eso Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Malaquías en el capítulo 3, en el verso 1, dice, literalmente dice que Dios se manifestaría. Vamos a leerlo, por favor. Malaquías 3, dice: aquí yo envío mi mensajero. Está hablando de Juan el Bautista. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Mire quién vendría a su templo. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, sí Señor, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y el verso 5 dice: vendré a vosotros. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestó? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? La diestra de Dios. Jesús sentado a la diestra de Dios no significa que Él sea otra persona divina sentada a la diestra de otro Dios. No, es porque Él se desnudó, se vistió de hombre, se hizo hombre, se vació entre los hombres, hecho semejante a los hombres, y hoy está sentado en la diestra de la majestad, en las alturas, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. La diestra de Dios no es un hombre sentado, otro Dios sentado a la derecha de Él. No, es Dios que se manifestó. Por eso el Isaías pregunta: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Muy pocos lo creen. Escúcheme, hay cientos de iglesias y poquitos los que creen esto. Isaías 52, vamos a leer Isaías 52. La diestra de Dios se desnudó. Isaías 52, verso 12. Vamos a leer desde el verso 11. Dice: cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledad de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Jehová desnudó su brazo. Lo desnudó. Lo metió entre los hombres. ¿Para qué? Para que los confines de la tierra vieran la salvación de nuestro Dios. Pero ¿qué significa esto? Que Dios haya desnudado su brazo. ¿Qué significa? No significa que Dios haya mandado otro Dios y que ese Dios se sentó a su derecha. No, significa que Dios se manifestó en carne para venir a salvarnos. Isaías 49:5 dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Escuche bien: el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob,
para congregar a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. ¿De quién está hablando? De un siervo, de aquel de Isaías 42, que dice, he aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. El de Isaías 53, el varón de dolores experimentado en quebrantos. Pero mire lo que dice el verso 6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios desnudó, ¿qué? ¿Qué es lo que dice Isaías 52? Desnudó su brazo. ¿Para qué? Desnudó su diestra. ¿Para qué la desnudó? Para hacer su salvación hasta lo postrero de la tierra. Y hasta aquí ha llegado esa salvación. Y esa salvación tiene nombre propio. ¿Sabe cómo se llama? Jesucristo. No es que Dios haya dejado ver un brazo literal, no, sino que su brazo es la salvación. ¿Quién es ese Salvador? Un hombre, el varón de la diestra de Dios. Sí, un hombre ciertamente, pero no era cualquiera. Verso 7, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo tuyo. ¿Quién era el Redentor? El mismo Dios. Él se desnudó, se hizo hombre, se manifestó en carne. Dios no envió otro Dios. Él desnudó su brazo para hacer su salvación. Se hizo hombre para venir a salvarnos. Isaías 33, 22, un texto que nosotros usamos mucho. Allí Dios dice, manifiesta que Él mismo vendría a salvarnos. Porque Jehová es ¿quién? Nuestro juez. Jehová es ¿quién? Nuestro legislador. ¿Qué más? Jehová es nuestro rey. ¿Qué dice allí? Él mismo nos salvará. Isaías 35:2 dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. El verso 4 dice, decíalos de corazón apocado, esforzaos, ¿qué? No temáis. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios desnudó su santo brazo, Dios se hizo hombre. Ese siervo no era otro Dios, ese siervo no era otra persona divina que se sienta a la derecha de Dios, no. Ese siervo, el varón de la diestra de Dios, es el mismo Dios. Amén. Es el mismo Dios. Isaías 43, 9 y 10. Leámoslo allí, por favor. Con este texto yo recibí la revelación de que Dios es uno solo, que no son dos. Isaías 43, 9 y 10 dice, y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo, ¿quién es el siervo? Jesús. Y mi siervo, que yo escogí. ¿Pero es para qué? Para que me, no dice nos, sino para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Yo mismo soy. Dice, antes de mí, dice aquí, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé y lo hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos de que yo soy Dios y no hay otro. Él anunció, es lo que dice aquí, Él anunció. ¿Y quién salvó? ¿Quién salvó? Él mismo. Por eso dice, yo soy Él, o yo mismo soy. Entonces Jesús sentado a la diestra de Dios es que el brazo que Dios desnudó para hacer ¿qué? Nuestra salvación. Isaías 60. Recordemos que Isaías 7:14 dice, ¿qué es lo que dice Isaías 7:14? Los lectores, ¿qué dice? ¿Qué dice Isaías 7:14? Por tanto, ajá, dará señal. Sí. Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen va a concebir y va a dar un hijo. ¿Y su nombre es? ¿Y quién es Emmanuel? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Pero ¿sabe cuál Dios? Tal vez usted no lo ha averiguado, tal vez usted no lo sabe. Y si lo sabe, reafírmelo hoy.
Isaías 60, verso 1, verso 2 y el verso 16, dice que Dios, ese Dios con nosotros, es el mismo Yahvé, Jehová, que vendría naciendo, se haría hombre. Es lo que dice aquí. Isaías lo vio, Isaías lo proclamó, Isaías lo escribió y se cumplió 700 años después de esta profecía. Biblia Reina Valera versión antigua, para que la apunte allí, la lea en su casa, la busque, o la busque allí en la computadora, en el celular, Biblia, todo, pero búsquela y léala. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a los pueblos, las naciones, mas sobre ti, dice Isaías, mire lo que dice Isaías, mas sobre ti nacerá, ¿quién? Otro Dios, nacerá otra persona divina, mas sobre ti nacerá la segunda persona de la Trinidad. No, eso no existe, no lo hay. Dice: mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y dice el Señor en el verso 16: y conocerás que yo, Jehová, soy ¿quién? El Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Dios desnudó su brazo para venir aquí a salvarnos, su brazo de gloria, su diestra, su poder. Dios la dejó ver, pero ¿quién es? Él mismo, digo, que él mismo vendría y nos salvaría. Lo prometió y lo cumplió. Dios fue manifestado en carne, Jesús sentado a la diestra de Dios. No es otro Dios, no es otra persona divina, sino que es Dios dejándose ver en gloria. Ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios nació. Dios nació, se hizo hombre. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Hebreos 2:14, Él también participó de lo mismo. Y si está hablando de hijos, ¿de quién está hablando? Del Padre. Los hijos participaron de carne y sangre. ¿Cómo se participa de carne y sangre? ¿Quién me dice? ¿Cómo se participa de carne y sangre? No. Los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Cómo? Naciendo. ¿Dónde? Primeramente, ¿qué? De un vientre. Leímos en Efesios 4, dice que el mismo que subió también fue el mismo que descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Sabe cuáles son las partes más bajas de la tierra según la Biblia? Por eso dice que Dios también participó de lo mismo. Las partes más bajas de la tierra es el vientre de una mujer. Salmo 139, para que lo vea. El vientre de una mujer. Dios fue manifestado, no dice Dios se hizo carne, no, Dios fue manifestado, indica que otro lo manifestó. ¿Quién lo manifestó? María manifestó a Dios en carne. Dios participó de carne y sangre, se hizo hombre en el vientre de María, desnudó su brazo, se manifestó para venir ¿a qué? A salvarnos. Pues la diestra de Dios no indica que Jesús sea otro Dios sentado a la diestra de otro Dios. No, no significa eso. La diestra de Dios es el brazo de Dios manifestado, ya lo leímos. La diestra de Dios redime. La diestra de Dios salva, como ya lo leímos. La diestra de Dios redime. Salmo 77, leamos por favor. Salmo 77. Salmo 77, verso 13 dice: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos, ¿tú qué? Tu poder. Con tu brazo, ¿qué? Redimiste a tu pueblo, los hijos de Jacob. La diestra de Dios, ¿qué hace? Redime. ¿Qué es redimir? Recuperar, recomprar, recomprar. La diestra de Dios redime. Por eso Pablo escribe en Tito 2:13 que estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, el cual, dice allí, Pablo dice, el cual se dio
a sí mismo, ¿para qué? Para redimir, escuche bien la palabra que usa Pablo, para redimir una iglesia gloriosa. El Señor nos redimió. Pero ¿cómo nos redimió? Con la diestra de su poder. La diestra de Dios redime, pero el Redentor no era otro. Lo acabamos de ver. El Redentor no es otro. El que vendría a redimirnos no es otro. El que vendría a redimirnos es otro que se sienta a la diestra de Dios. No. Por eso Isaías dice resueltamente, cuando vio al Señor, lo ve y le dice, Isaías 63, 16 dice, pero tú eres nuestro Padre. Allí lo dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. ¿Qué más? ¿Nuestro qué? Nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. Entonces, ¿la diestra de Dios es brazo derecho? No. Bíblicamente no. La diestra de Dios es que otro se sentó a su derecha. No. La diestra de Dios es que Dios vino aquí a redimirnos, a salvarnos. Por eso Isaías 60, 16 dice, y conocerás. Mi hermano, hay que conocerlo, hay que saberlo, hay que confesarlo, hay que creerlo. Y conocerás, escuche bien, conocerás que yo Jehová soy ¿quién? ¿Soy quién? No, ¿soy quién? Isaías 60, 16, por favor, léalo. Y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dice? ¿El qué? El Redentor tuyo. ¿Qué más? El fuerte de Jacob. Conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Isaías 49, 24 dice, será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá ¿cuántos? Unos pocos. ¿Qué? ¿Conocerán unos pocos? No, conocerá todo hombre que yo Jehová soy quien, soy el Salvador tuyo. ¿Qué más? El Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Por eso cuando Isaías ve al Señor, lo dice resueltamente, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios desnudó su diestra para venir a salvarnos. Jesús está sentado a la diestra de Dios porque Él es el único Dios redentor. No es otro. No es otro. Quisiera, ya vamos terminando. Vos, tranquilos. Ya estamos terminando. Recordemos que Ezequiel vio, ¿qué es lo que vio Ezequiel? ¿A cuántos vio Ezequiel? A uno solo. ¿Y cómo lo vio? Sí, pero ¿cómo lo vio? Resplandeciente. Pero dijo que era como una semejanza ¿de qué? De hombre. ¿Y Ezequiel cómo llama eso? ¿Cómo lo llama? La semejanza de la gloria de Jehová. Por eso cuando la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, la semejanza de un varón, semejanza de un hombre, porque Dios tiene esa semejanza. Pero hay algo que me llama la atención. Isaías 60 dice que Dios vendría en gloria, nacería en gloria. ¿Nacerá sobre ti la gloria de Jehová? ¿Sí o no? Nacerá sobre ti la gloria de Jehová. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, para ser conocido como el Salvador. ¿Cuál es esa gloria? Esa gloria es la semejanza de un varón. Dios prometió venir en gloria. Prometió venir en gloria. El Salmo 102, verso 16 dice, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto.
La diestra de Dios es el brazo de gloria. Vamos a leerlo. Isaías 63, leámoslo allá. Isaías 63. Vamos a leer el verso 11 al 13. Dice aquí: pero se acordó en los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que lo hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió, ¿por qué? Por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El brazo de Dios es ¿qué? Su diestra es ¿qué? Su gloria. A ver, ¿me están escuchando? Su diestra, ¿qué es? Su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es? ¿Qué es la gloria de Dios? Ya lo miramos. ¿Qué es? ¿Ah? No. ¿Qué es la gloria de Dios? Su brazo de gloria. Aquí dice que Dios, ¿dónde está aquel que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria? ¿Qué es la gloria de Dios? Ya lo miramos. ¿Qué? Una semejanza de hombre. ¿Dónde lo vimos? Ezequiel capítulo 1, verso 26 al 28. Dice allí que Dios tiene una semejanza, la semejanza de su gloria. Ezequiel vio a un hombre, a una semejanza de varón, sentado en el trono, y cuando lo vio, dijo: esta fue la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Quién hablaba? El mismo y único Dios. Dios tiene una semejanza de gloria. Su gloria, su brazo de gloria fue desnudado. ¿Pero qué es? El Salmo 102 nos lo dice. Verso 16. ¿Qué dice allí? A ver, un lector que lo lea. ¿Qué dice? Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto. Mire lo que dice. Dios habrá edificado a Sion y en su gloria ¿será qué? Será visto. Isaías 40, verso 3, verso 5. Voz que clama en el desierto. Preparad camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se manifestará ¿qué? La gloria de Jehová. ¿Y toda carne qué? Juntamente la verá. Isaías 35, 2. Ellos verán. ¿Qué dice allí? Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Isaías, el Salmo 40 nos dice quién es ese, que es la hermosura de Dios. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Ah? Era cualquiera que vendría. Dios dejó ver su brazo, su diestra, su brazo de gloria. Pero ¿quién era? Era el mismo Dios. Dios vendría y nos salvaría. Dios en gloria. Por eso dice: nacerá sobre ti. Isaías 60 lo dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Por eso dice allá en Mateo: el pueblo que estaba sentado en medio de tinieblas, luz le resplandeció, porque no fue cualquiera, fue la gloria de Dios que estaba allí. Por eso cuando el Señor nace, vienen los ángeles y le dicen allí, dice, los ángeles cantaban: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres y buena voluntad. Y viene uno de ellos y le dice a los pastores: hoy les traigo buenas de gozo, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No era cualquiera. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirá la tierra, oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista
su gloria. El brazo de la gloria de Dios estuvo entre los hombres, se manifestó, se hizo hombre. Dios fue visto, Dios se dejó ver, Dios se dejó observar. Por eso, cuando vieron los hombres, a cualquiera se preguntaban y decían: ¿quién es este hombre que aún el mar y los vientos le obedecen? No era cualquier hombre, no era cualquiera. ¿Quién era? Era el brazo de la gloria de Dios, era Dios mismo, Dios manifestado su gloria entre los hombres. Era cualquiera. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios, no es que esté sentado como otro Dios, sino que está manifestando la voluntad de Dios para venir a redimirnos. Amén. Para concluir el Salmo 80, leamos allá. Verso 17. Sea tu mano Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. ¿Sea tu mano sobre quién? Sobre el varón de tu diestra. Sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. ¿Cómo se sentó Jesús en la majestad en las alturas? Hebreos capítulo 1, verso 3. Se sentó a la diestra del poder de Dios. No está sentado en otra parte, no. A la diestra del poder de Dios se sentó después de haber efectuado la purificación por nuestros pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo no es otro Dios. Jesucristo no es otra persona divina. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Buen hijo, como dice el texto original. ¿Dónde estaba Dios cuando Jesús hablaba? ¿O dónde estaba Dios cuando hablaba por el Hijo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Dios? En Jesús mismo. El texto lo está diciendo. No estaba en otro lado, estaba en el Hijo. Por eso Jesús dice que Él es la gloria que viene del Dios único. Juan capítulo 5, verso 44. Por eso Juan dice que Jesús es aquel al que vio Isaías, que ¿qué? En gloria, aquel que lo vio. Y dice aquí: a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de ¿qué? De su gloria. Mire que no es otro, la imagen misma de ¿qué? De su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cómo se sentó entonces Jesús? Como el varón de la diestra de Dios, como Dios dejándose ver, como ese Dios manifestado en gloria. Dios, el único Dios. Cuando Esteban vio al Señor, dice que vio a Jesús, ¿dónde? Lo que leímos al principio, sentado a la diestra de Dios. No dice que vio otro Dios sentado, dice que vio a Jesús sentado en gloria. Dice que lo vio en gloria, sentado a la diestra de Dios. La diestra de Dios. Lo que está magnificando Esteban es que Jesús es ¿quién? El único Dios, que está sentado como el varón de la diestra de Dios, habiendo subido a lo alto, llevando cautiva la cautividad, repartió y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, no es que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra y después subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. No hay dos, no hay tres. Jesucristo es el único Dios. Él lo llena todo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Jesucristo está sentado en el trono como el único Dios, como el varón de la diestra de Dios. No me digan que hay dos, no me digan que hay tres, porque eso no está en la Biblia. Jesús está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque es el varón de la diestra de Dios, el brazo que Dios desnudó para hacer la salvación, el brazo de la gloria de Dios para redimir a su pueblo. Dios manifestado en carne. Y ese mismo Jesús que fue llevado hacia arriba al cielo, así mismo vendrá. ¿Y sabe qué presentará? Presentará sus heridas. Y le preguntarán diciendo: ¿qué heridas son esas?
Y el Señor les dirá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos, no vendrá otro. Por eso Jesús dice, he aquí yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero, el último, el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Yo soy el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Hermano, espero que usted pueda explicar esto. Y que por favor, si había dudas en su corazón, hoy han sido aclaradas. Y si hay algún amigo aquí, crea que este lugar no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Jesucristo es el único y verdadero Dios. Dios hecho hombre, Dios que se hizo hombre, manifestando su diestra, manifestando su poder. Por eso Pablo concluye que Jesucristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Dios les bendiga.